Hola a todos, hola a todos. ¿Les interesan o les gustan los ratones? La verdad que yo los encuentro bastante simpáticos. Cada que los he visto bastante cute, como se dice en inglés. Pero siempre he tenido que matarlos a todos porque traen suciedad a la casa. Son animales muy sucios. Tal vez por donde van más que por lo que son, en otras palabras. El ratoncito de campo es limpiecito, digamos. Y si les gustan los ratones, tal vez les interese el tema del que vamos a hablar hoy día, porque es el experimento de John B. Calhoun llamado La Utopía de los Ratones. Entonces, si tienen 15 minutos, hablamos de eso. Entonces, ¿de qué va? ¿De qué va ese experimento de la utopía de los ratones? En primer lugar, John B. Calhoun es un etólogo, no sé exactamente qué rama de la biología él es esa. Asumo que es un experto en roedores o ese tipo de cosas. Realiza una extensa investigación sobre los ratones de Maryland. Y se le ocurre, después de años de estudiar a los ratones, que sería interesante ponerlos en un lugar y analizarlos de cerca, ¿no? Para ver qué sucede. Su experimento lo llamó la utopía de los ratones porque en primer lugar había no sé cuántos distritos. Es una especie de cajita dividida en partes iguales, con suficiente lugar para más de 3.000 ratones. Tenían agua ilimitada, tenían alimento ilimitado. En otras palabras, el alimento lo renovaban, ni bien se consumía, el agua la renovaban, cuanto se necesitara, y no había ninguna necesidad, no había ninguna necesidad física, biológica que iban a abandonar, ¿no? Entonces era un espacio suficiente para 3.000. Estamos hablando de una persona que conoce perfectamente la necesidad de... Perdón. Que conoce perfectamente la necesidad de estos animalitos. Entonces, si él dice, aquí pueden entrar 3.000, él sabía perfectamente si podían o no entrar 3.000 porque conocía cómo se comportaban estos animales en el aire libre, ¿verdad? O sea, en el campo, porque es ahí donde él los había estudiado durante años. Entonces sabía el tamaño de las madrigueras, sabía el tamaño de todo lo que necesitaban estos ratones. Y entonces construyen ese espacio en un laboratorio en Maryland, precisamente. Y con apoyo de ciertas instituciones comienzan el experimento de qué va a suceder con esta población. No sé cuáles eran las hipótesis iniciales, o sea, qué iba a suceder, cuáles eran las proyecciones, cuáles eran las imágenes, pero lo que sucedió fue esto. Esto fue lo que sucedió. Entonces el experimento tiene literalmente 3 fases, más o menos cada una de, no sé, digamos 200 días, algo así, porque cada 60 días la población ratona se duplicaba. Estamos hablando de que había espacio para 3.000. Estos números vendrían a ser el tamaño de la población y el máximo número que se llega es 2.000 y tantos, o menos de 2.000. Entonces la población ratona en teoría no llega a ocupar todo el espacio que podría haber ocupado. Hay un periodo de crecimiento, ¿no? Bueno, primero había un periodo llamado de adaptación, después el periodo de crecimiento y un periodo de estabilización. Pero el periodo de estabilización dura hasta el día 315, si no me equivoco. Entonces,
Aquí la población ratona crece medio, ¿no? Va conociendo el ambiente, va adaptándose, van formándose las jerarquías sociales y más o menos se adapta, pero a partir del día 315 comienza a haber problemas. Probablemente los problemas ya comienzan acá. ¿Qué es lo que sucedía? Los nuevos, entre otros machos, no lograban encontrar posición entre lo que era la organización social. Entonces había muchas peleas y lastimosamente también había abusos en el sentido de que a los rechazados, semi-rechazados, o mejor dicho, el grupo de los rechazados, se peleaba entre ellos mismos, ¿no? Para ver quién iba a ser el más rechazado de todos. Entonces se pegaban, se mutilaban, se hacían mucho daño y comienza a ser esa la regla de la utopía de los ratones. En vez de una utopía se convierte en un infierno en el que se van presentando una serie de conductas aberrantes. Otra de las conductas aberrantes muy famosa, muy mencionada en el experimento de John B. Calhoun es los hermosos, the beautiful ones, que eran los ratoncitos que llegan y han renunciado a ser parte de la sociedad. Entonces lo único que hacen es estar en un lado, en unos rincones distintos, y lo único que hacen es mimarse, ¿no? O sea, es limpiar su piel, groom, ¿no? Groom se llama, dice en inglés, no encuentro la palabra en español más precisa, pero es acicalarse, esa es la palabra, ¿no? Entonces se acicalan, comen y beben y duermen. Entonces no son parte social y eso evita agresiones y todo lo demás y son los ratoncitos más bonitos de toda la ciudad esa que es la utopía de los ratones, pero tampoco, no son tampoco los más lúcidos ni los más participantes y todo lo demás. Y bueno, y hay abandono de niños, hay agresiones hay asesinatos, hay abandono, medio comida asesinatos de niños, agresiones brutales entre las personas que querían invadir territorios desiertos, ¿no? De ciertos grupos. Hay territorios, estamos hablando de un territorio simétrico, esa es la maravilla. Y dentro de ese territorio simétrico, los ratones se desordenan y hay lugares que están más llenos, o sea, más caóticos. Y dentro de esos lugares caóticos, si alguno quería ir y irse a un lugar mejor, los revientan. Y la sociedad ratona va colapsando. Entonces, es inevitable ver esto y decir... En primer lugar, no existe una relación directa entre lo que es violencia y la falta de recursos, incluyendo el espacio. Había espacio para más de 3.000, entonces digamos si esto es 2.000, la población ratona para llegar a su máximo, y supongo que tal vez esa era la hipótesis, o sea, llegar al máximo, ver un poco el comportamiento y liberar a los ratones o matarlos a todos, digamos, para no ser crueles. Pero no ven eso. A ver, si esto es 1.000, 2.000, 3.000, hasta acá debería haber llegado la población ratona para llegar al límite. El límite lo fija la naturaleza mucho antes, porque hay otros aspectos que son importantes para lo que es cualquier población, que es posición social, el orden de jerarquías que tú existes, todo lo demás, ¿no? Entonces, obviamente el espacio que era requerido era muchísimo más grande, pero también que la población debió ser muchísimo menor, porque se había retirado los búhos, los halcones, todos los animalitos que se comen a los ratones, porque los ratones son un sándwich paseando por el bosque. Y también las plagas, las enfermedades, todo eso, al estar en un espacio sanitizado y cerrado,
con alimento sano, comida limpia, agua limpia, entonces no hay enfermedades, ¿verdad? Entonces, no son esos aspectos los únicos que determinan cuál va a ser el límite de la población. Y son inevitables los paralelos que podemos hacer con la población humana. Y cuando surgen comportamientos aberrantes en el punto de que están la población más mayor, que ya es demasiado para los ratones psicológicamente, comienza a haber un aislamiento entre los ratones. O sea, no son partícipes de una comunidad ratona. No hay orden ratonil. Y el aislamiento de los ratones era la respuesta que daban a la necesidad de ir a los lugares de comida donde había tanto ratón, o a los puntos de agua donde había tanto ratón. Y todos esos hechos, todas esas conductas aberrantes, todos esos problemas, son inevitables relacionarlos con la sociedad en nuestro momento. Por ejemplo, los outcasts, ¿no? los separados del grupo, los rechazaditos. Todos sabemos de que en este momento, en el primer mundo, ¿no? en el mundo rico, tenemos las grandes ciudades, y tenemos dentro de las grandes ciudades los barrios pobres, donde hay una miseria que es difícil de imaginar. Estamos hablando de, por ejemplo, Buenos Aires, las villas miseria, que parecen salidas de una película de Mad Max, o los 50 muertos que a veces le chantan cada fin de semana. En algunos fines de semana, el año pasado hubo 50 muertos en los barrios pobres por pelea de drogas. Ahí no es por si acaso, la violencia de ese tipo ya no es por pelea de drogas. Es otra cosa, es la descomposición social. Porque si tú quieres vender drogas, lo haces para ganar dinero, no lo haces para que te peguen un tiro, y tampoco quieres andar pegándole un tiro a otra persona. Ahí tiene que haber una descomposición social brutal. Y estamos hablando en Estados Unidos, a ver, Baltimore, Chicago, Rust Belt, Compton. Y en Francia, o en Bélgica, que son unas ciudades, que son unos países opulentos, inconcebiblemente opulentos, tenemos varios yihadistas, o sea, donde la gente prefiere irse a matar y a cometer crímenes en Siria. Tenemos tantos voluntarios luchando en la guerra civil siria, que tantos voluntarios franceses, que había batallones solo de franceses, y retornan, y algunos de esos tipos frustrados agarran un auto, un camión, y se atropella a toda una cuadra de personas. Y lo mismo quieren hacer otros tipos en Barcelona, y lo mismo quieren hacer otros tipos en Bélgica. Eran belgas los que asaltaron en Año Nuevo o en Navidad, no me acuerdo cuándo, en Francia. Y cuando los buscan, los está buscando la policía durante meses, y están ahí. Están ahí en la calle, en el barrio de los outcasts, en el barrio ¿cómo es dicho? Raleadito, donde viven los extranjeros. Están ahí. Y todos los habitantes del barrio no eran capaces, oigan, de llamar a la policía y decir, el tipo que está buscando está aquí al lado. No. Entonces, ¿qué es eso? Eso es descomposición social, porque no se lo busca por no sé, emitir juicios contra el gobierno y todo lo demás. O sea, no es que sea una persecución ligera. Al tipo se lo está buscando por haber matado gente indiscriminadamente, por haber organizado una matanza de gente en cafés, de agarrarlos a metrallazos. Entonces, eso es descomposición social brutal. En cuanto a los Beautiful Ones, bueno, tenemos a la gente que no tiene más que hacer que poder acicalarse. Tenemos los hijos de los padres muy ricos que no saben qué hacer. Hugh Grant, que es un actor famoso británico, dijo, yo a mi hijo le voy a dar todo salvo dinero.
salvo dinero. Dinero no le voy a dar. Y le preguntan, ¿y por qué no le va a dar dinero? Porque los hijos de mis amigos, he visto, a los que les dan dinero, el 90% son, y ahí dijo una palabra que mejor no lo utilizamos, pero digamos estropeados, ¿no? O sea, se estropean el 90%, así que a mi hijo yo le doy todo, pero no le voy a dar dinero. ¿Por qué se estropea? ¿Por qué se estropea a la gente si le dan dinero? O sea, a un joven. Ese es un tema en sí mismo, por si acaso, lo vamos a hablar. Pero es parte de esto. Es no encontrar tu posición en lo que es la sociedad y todo lo demás. Y por si acaso, esto ya es de lejos el periodo que hemos entrado. De lejos. La población alemana estaba disminuyendo, o debe disminuir si hacen las cosas bien, no lo están haciendo. La población japonesa está disminuyendo, la población española está disminuyendo, y todos esos países, su población debe disminuir si van a hacer las cosas bien. Porque lastimosamente no se están disminuyendo esas poblaciones porque son racionales, porque han dicho, miren, el mundo está sobrepoblado, dejemos de reproducirnos tanto. No, se están disminuyendo por descomposición social, por empobrecimiento no sistemático, porque es demasiado difícil conseguir a alguien, que estar con esa persona, que tener un hijo, que planificar el hijo, que en esta casita pequeña y todo lo demás. Y que tienes que tener 12 años de estudio para salir bachiller. Para salir bachiller y prepararte para el mercado, para inicios del mercado laboral. 12 años de estudio. Y ya no es suficiente. Tienes que venir 4 años de formación de licenciatura. 16 años de estudio. Y después busca maestría y doctorado, dice, ¿no? Entonces, ¿a qué edad puedes comenzar a vivir si se está postergando tanto el proceso de inclusión social? Este es el esquema de población alemán, el esquema de población japonés por hacer las cosas mal. Y lo peor de todo es que quieren hacer las cosas peor. Voy a poner unos enlaces del experimento de John B. Calhoun. También voy a poner un enlace a su previa investigación, que está todo en YouTube, una maravilla, pero está en inglés. Y después voy a poner sobre cuestiones de disminución de población en Japón y Europa. Una vez más, muchas gracias por escucharme. Soy Rodrigo Antesana, vengo estudiando el tema 9 años, la crisis del límite, 9 años de estudio. Y por favor, si pueden ayudar a difundir, yo agradezco. Gracias.